¿Alguna vez has despertado durante varias noches a la misma hora de la madrugada sin saber por qué? Daniel, el personaje de esta historia, despertaba todas las noches a las 4 de la madrugada, y lo que soñaba durante sus sueños, un día se volvió realidad. Cuando su única hija enfermó, la llevó a un hospital que ya conocía en sus sueños. Pero eso no es todo. Un día recibió 3 toques en la puerta de su casa, y fue allí cuando la pesadilla comenzó. Escucha bien, porque esta noche algo te está observando. Terror Paranormal Podcast. Historias, exploraciones y encuentros reales. Apaga la luz. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Terror Paranormal Podcast, el podcast más paranormal del momento, y el día de hoy traemos para ustedes unas historias que nos han mandado al canal. Ya saben que aquí nos gusta juntar 2 o 3, las recopilamos y luego hacemos el video. El video de lo que se va a tratar el día de hoy son acerca de los sueños premonitorios, o más bien cuando los sueños se convierten en pesadilla. Y aquí les pregunto yo, ¿alguna vez han soñado algo que después se volvió realidad? Pero no siempre esa realidad es buena. Para el video de hoy me acompaña Liz Paranormal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta de compartir un episodio más de estas historias tan interesantes que traemos para ustedes. Ok, ya saben, amigos, si es su primera vez aquí, si les gusta el contenido de terror paranormal, no olviden suscribirse a este canal, déjanos tu like y déjanos un comentario sobre qué te parecen las historias. También suscríbete al canal de Liz Paranormal en YouTube, que ya estamos listos para subir sus videos, y a nuestro nuevo canal de películas, se llama Noches de Terror Paranormal. Los enlaces van a estar aquí abajo, como siempre, en la descripción. Y si tienes alguna historia que nos quieras compartir o mandar al canal, puedes mandárnosla por nuestro grupo de Facebook Terror Paranormal, o a la página de Facebook que se llama igual. De igual manera, los invito a unirse al grupo de Facebook Terror Paranormal Grupo. Así se encuentra en Facebook. Y ahora sí, pues la historia que voy a contar ahorita, esta persona me pidió que omitiera su nombre, así que lo vamos a llamar Daniel. Y es que hay historias que cuando llegan al canal, a veces, y sinceramente me cuesta decidir si contarlas o no. Porque una cosa puede ser un relato sobre una casa embrujada, sobre hospitales, sobre ver sombras, apariciones. Pero otra cosa muy diferente es un testimonio de una persona que dice, que asegura que haber soñado algo que todavía no ocurría, y días después ocurrió exactamente como lo había soñado. Entonces, pues es algo interesante. Y en el relato de Daniel que nos mandó al canal, pues hay un detalle, bueno, 2 detalles que no puedo dejar pasar por alto. Uno, que despertaba de su sueño siempre a la misma hora de la madrugada. Siempre que soñaba este sueño que se convertía en pesadilla, se despertaba a la misma hora de la madrugada. Y 2, los golpes de la puerta, que cuando soñó golpes en la puerta, después esos mismos golpes los tuvo en su casa días después. Entonces, son cosas importantes que quiero aclarar antes de empezar a contar la historia, y que pudiéramos poner atención en estos detalles, porque, como les digo, no es una historia de fantasmas ni de casas embrujadas, es un testimonio real de una persona que tuvo un sueño. Yo le digo que es un sueño premonitorio, pero el sueño no era bueno y al final se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo ves? Pues está bien interesante este tema de los sueños premonitorios.
La verdad es que yo creo, bueno, no sé si todos experimenten alguna vez en su vida este tipo de sueños. A mí sí me ha tocado, pero no exactamente a lo mejor como la historia de Daniel. Igual ahorita platico. Bueno, voy a empezar contando o leyendo uno de los párrafos que nos mandó Daniel a esta historia y después se la relato yo. Decía, Daniel me escribió esto, mire, decía, hola, nunca había contado esto porque durante mucho tiempo pensé que me estaba volviendo loco, pero después de lo que pasó recientemente, creo que necesito contárselo a alguien. Así empezó el mensaje que nos mandó a nuestra página de Facebook. Para la gente que nos quiera mandar sus relatos, están abiertos los inbox. Y pues nos cuentan la historia, que esto sucedió cuando él tenía 34 años, cuando ocurrieron los primeros acontecimientos de Daniel. Dice que ya se encontraba casado, que tenía una única hija, una hija pequeñita, y llevaba una vida completamente normal, hasta cierto punto. Él dice que no es una persona que creyera en estos temas de paranormales ni de fantasmas, o sea que es totalmente escéptico y que nunca pensó que le fuera a pasar algo así. Dice que él, pues cuando empezó a tener este tipo de sueños premonitorios, que pues él trataba de buscar una explicación lógica, ¿verdad? Y pues esto es importante porque pues él no creía que estuviera viviendo una situación paranormal. Al contrario, o sea, él trataba de buscar la explicación. Y lo curioso aquí es que cuando él soñaba esto, me decía que se despertaba siempre a las 4 de la mañana. Ojo aquí y dato, o sea, no es las 3 de la mañana o las 2:30 o las 3:30 como muchos piensan que es una hora maldita o marcada por el diablo. No, si yo tenía estos sueños, estas pesadillas y me despertaba a las 4 de la mañana. A lo mejor había cambio de horario. A lo mejor estaba en otro. Dice que todo empezó una noche cualquiera. Dice, pues su familia estaba acostado con él en la cama, la niña chiquita, la esposa, y que él tuvo la primera pesadilla y se despertó pues a esta hora, ¿verdad? A las 4 de la mañana. Dice que lo que él soñaba era que estaba caminando por un hospital. Él se soñaba en un hospital como si estuviera recorriendo el hospital caminando. Y que lo extraño o curioso es que el hospital, aunque se veía, dice que estaba alumbrado, prendido, no había nada de gente. O sea, el hospital estaba completamente vacío. Dice, estaba alumbrado, o sea, no estaba oscuro, no estaba así como de miedo. Estaba bien iluminado, pero no había ninguna persona atendiéndose, ni doctores, ni enfermeras, ni nada de eso. Y dice, bueno, o sea, pues yo no sabía qué estaba haciendo ahí en el hospital, nada más sabía que estaba recorriendo el hospital y que estaba buscando a alguien, dice, pero no sabía yo a quién estaba buscando, o sea, nada más estaba por el hospital caminando, apresurado, buscando a alguien o ver algo, pero él no sabía qué era lo que estaba buscando dentro de ese hospital. De ese hospital. Dice que de repente se le apareció una mujer vestida con una bata blanca y que él no le podía ver la cara. Dice que la mujer se acercó y cuando estaba a punto de tocar la puerta para entrar al cuarto del hospital, Daniel se despertó y ya no continuó el sueño. Estos fueron los primeros indicios de Daniel en este tipo de situaciones. Y dice él lo que todos pensamos, dice, pudo haber sido por una sugestión, porque vimos a lo mejor una película de miedo en la noche y estoy empezando a tener pesadillas, ¿verdad? Lo que a veces pues muchos tenemos cuando vemos películas de miedo. Ese día pues batallas para dormir o sueñas cosas que no debieras de soñar o que no sueñas normalmente, ¿verdad? Que tienes pesadillas, vaya. Sí, bueno, es que también se dice, ¿verdad? Que en los sueños nosotros muchas veces es un reflejo de preocupaciones que tenemos, de alguna situación que vivimos, algo que no nos deja, como quien dice, tranquilos, ¿verdad? Entonces, muchas veces de manera subconsciente a lo mejor
por ahí en el sueño es donde se aparecen estas preocupaciones que tenemos o estos pendientes que tenemos, digo. Probablemente a lo mejor él, algún familiar enfermo, que a lo mejor no, no sé, a lo mejor su preocupación era que llegara a estar al hospital, cosas de ese tipo. Pudiera ser que fueran las razones por las que él estaba teniendo estos sueños en ese lugar. Bueno, lo extraño es que es un lugar vacío. Claro, bueno, vacío entre comillas, porque dice que ya después de tanto recorrer el hospital vio a una mujer con una bata blanca. Y digo, pero estaba abandonado. Estaba vacío. Y luego dice que lo soñó eso y que 2-3 meses después tuvo el mismo sueño en el mismo hospital, vacío, sin gente, pero que ahora sí vio a la mujer que iba caminando a lo lejos y que él, pues, como no había nadie más, intentó acercarse para hablarle, ¿verdad? O sea, para ver quién era o qué estaba pasando. Dice que mientras él trataba de acercarse, pues la mujer más se alejaba. O sea, pero la mujer estaba a espaldas, o sea, ni siquiera lo veía para alejarse. O sea, simplemente no la podía alcanzar. Okay. Y que cuando estaba a punto de alcanzar a la mujer, en el segundo sueño que tuvo Daniel en el mismo hospital, dice que escuchó un susurro muy despacito, una voz que le dijo: no te despiertes todavía. Y que cuando escuchó ese susurro, inmediatamente se despertó del sueño. Lo contrario. O sea, exactamente, hizo lo contrario que le dijeron en el sueño. Y dijo: bueno, ya me desperté. Y se despertó exactamente a la misma hora que se había despertado la vez pasada que tuvo la pesadilla. Allí en su historia no refiere de que batallaba para despertar o sea, que no. Bueno, no refiere que, o sea, que no despertaba fácilmente, vaya. Pues no nos dicen a eso. Lo que sí nos dice es que en esta segunda sueño, pesadilla de sueños premonitorios, dice, pues le dijeron eso: todavía no te despiertes. Él se despertó de inmediato, pero dice que al despertarse afuera de la casa, ya en la vida real, o sea, ya aquí en la casa, escuchó unos pasitos de un niño, o sea, afuera del cuarto, como si estuviera caminando alguien. Del lado a lado. Y dijo, bueno, a lo mejor la niña, tenían una niña chiquita, dijo, a lo mejor la niña se despertó y anda aquí inquieta, ¿verdad? Caminando. Dice que se salió del cuarto, se asomó y no había nada, estaba todo oscuro, apagado, pues era de noche todavía. Fue al cuarto de la niña y la niña estaba dormida. Entonces, ya las manifestaciones ya estaban pasándose al plano terrenal. Había presencias ahí que él estaba percibiendo. Ajá. Entonces, pudiera ser que por eso le dijeron, todavía no te despiertes, pero se despertó y le tocó ver o escuchar este tipo de situación de los pasitos. Entonces, dice que después, durante varios días, ya no soñó nada. Dice que todo estaba bien, pero que a la semana la niña se enfermó. La niña de la hija de Daniel. Y que pues la llevaron a consultar ahí a un hospital. Dice que era un hospital al que nunca habían ido, pero que al entrar a ese hospital reconoció de inmediato los pasillos, todos los cuartos. Dice, es el hospital de mis sueños. O sea, y nunca habíamos nunca habíamos venido, y es el hospital que yo he estado soñando. Dice que la esposa se le quedó viendo raro. Dijo, ¿qué tienes? Sí, o sea, ¿por qué te pones así? Y dijo, es que este es el hospital de mis sueños. O sea, yo ya he estado aquí en mis sueños. Me dice, tienen las mismas luces, son las mismas puertas. O sea, casi todo. Dice que todo era igual. Dice que hasta los sonidos de los aparatos, dice, aunque no había gente del hospital, dice, era exactamente el mismo hospital. El ambiente que yo había soñado. Dice, y pues dijo, bueno, pudiera ser una coincidencia. Dice, puede que sea una coincidencia. Muy extraño, pero puede ser una coincidencia. A lo mejor todos los hospitales pues los hacen igual o parecidos, y pues yo soñé un hospital y pues se parece, ¿verdad? Pudiera ser como las escuelitas, que de repente todas son casi iguales. Entonces, dice que ya llegaron, atendieron a la niña, no era nada grave. Y pues se regresaron esa misma noche a su casa. Dice, pero esa noche volvió a soñar. ¿Otra vez? Sí, que volvió a soñar que caminaba por el mismo hospital
Pero esta vez la hija, su hija de verdad, lo acompañaba con él en el sueño. Dice que él la llevaba en brazos durante el hospital, o sea, en el sueño, y que la niña pues no respondía, o sea, como si estuviera enfermita, ajá, ándale, inconsciente o dormida. Me dice, y no respondía. Me dice, pero estábamos en el mismo hospital, pero ya me acompañaba mi hija en el sueño. Ujú. Dice que cuando se le apareció la misma mujer que se le apareció las noches anteriores en el sueño, Daniel le gritó a la mujer, oiga, ayúdenos, ayúdenos. O sea, en el sueño dice que ya tenía mucho, no sé cómo decirlo, ahí me dijo la palabra, de que quería que los atendieran, vaya. Desesperación. Ajá, Ya dice estaba. que puso a la niña en una camilla, vio a la mujer y ahora sí con la bata ya pudo verle el rostro. Dice que era una mujer como de 50 años, 60. Y que empezó a revisar a la niña. O sea, como que era una doctora y en el sueño la señora de la bata estaba revisando a la niña, ¿verdad? A ver qué era lo que le pasaba. Dice que comenzó a escuchar una máquina y le dijo, todavía no te despiertes, Daniel. O sea, que la señora de la bata le dijo a Daniel, todavía no te despiertes. No es hora. ¿Y sabes qué pasó? Se Daniel despertó. se despertó inmediatamente y dice, miré el reloj y eran exactamente las 4 de la mañana, otra vez. Dice, Pero, bueno, es que no sé cómo controlas no despertarte. Cuando te están diciendo en el sueño no te despiertes. pero dice, ahora ocurrió otra cosa extraña. Cuando él despertó, escuchó una voz dentro de su cuarto. O sea, se da cuenta que despertó, abrió los ojos y vio el reloj y dijo, son las 4 de la mañana. Se despertó asustado y luego escuchó que le dijeron, papá. Y volteó y vio a su hija, a la hija, o sea, de verdad. Sí, su hija. Parada al lado de la cama diciéndole papá, hablándole. Pero la niña estaba dormida con los ojos cerrados, o sea, estaba como tipo sonámbula, exacto. Traía sonambulismo la niña. Dice que pues se la llevó a la cama, la acostó, que se volviera a dormir y despertó a su esposa y le platicó todo el sueño. No se le olvidó ni un detalle. Ajá. Y aquí viene otra cosa importante. Dice que cuando le contó el sueño, que su esposa, ahí dice que ella también había soñado con el hospital. O sea que ese día que fueron a llevar a la niña al doctor al hospital, Daniel siguió teniendo su sueño de hospital y la esposa también soñó ese hospital en la noche. Dice que la esposa comenzó a escribir igual los pasillos, las puertas, las luces y que todo coincidía. Dice, pero la esposa le dijo, pero a mí la mujer me dijo que uno de nosotros dos, o sea, de Daniel y la esposa, tenía que quedarse en el hospital. Dice Daniel que él no había escuchado eso, que a él nomás le decían que no se despertara, pero siempre se despertaba. Y dice la esposa, no, a mí me dijo que uno de nosotros dos nos tenemos que quedar ahí en el hospital. Entonces, después de eso, pues dice que se obsesionó, o sea, Daniel, con el hospital, con el edificio, y que empezó a investigar, o sea, la historia de ese hospital, o sea, cuándo lo construyeron, quién lo administraba, sucesos extraordinarios, si había habido fallecimientos, cosas así, ¿va? Y lo que encontró pues fue algo turbio, porque dice que encontró que en ese hospital, antes de que fuera hospital, pues era una clínica privada. Una clínica privada es como un hospital chiquito. Sí. Pero centro médico o algo más chiquito, y que hubo un incendio durante una noche en la madrugada y que había muerto una enfermera durante ese incendio. Dice que cuando vio el anuncio en internet, o sea, de esa noche trágica, que la enfermera que murió era la persona que se le aparecía en el sueño vestida de blanco. Y aquí viene otra cosa importante. Ya en ese momento dice, pues ahora sí se asustó, dijo, algo me está pasando, ya no es coincidencia, y ya no quiso buscar más información de ese hospital. Dice que es que la historia de él está bien larga, por eso les decía que sí, que a veces no las quiero contar porque sí están interesantes, amigos.
Dice que Daniel siguió soñando, pero ahora ya no soñó con el hospital. Dice que soñó en su propia casa. O sea, dice que ahora soñó que estaba en su casa, que era de madrugada y que alguien le tocó la puerta de su casa 3 veces, a las 3, 4 de la mañana. 3 veces. Sí, o sea que alguien dice así fuerte. Entonces dice que otra vez se despertó del sueño, vio la hora, era la misma hora a la que siempre se despertaba, pero lo curioso aquí es que cuando despertó escuchó los golpes de verdad en su casa. O sea, primero los escuchó en el sueño. Y luego se despertó y dice que vio la hora, dijo, es la hora, se levantó tantito, echarse agua, y que después escuchó la puerta de su casa que tocaron así 3 veces. Dice que él se asustó mucho, pero que se asomó a ver se acercó a la puerta para ver qué estaba pasando, y que desde el otro lado, o sea, fíjate, a las 4 de la mañana, alguien le decía, Daniel, ya llegué. Imagínate la impresión en la vida real, o sea, ya aquí en su casa. Dice que la esposa estaba dormida, la niña que tenían, la hija, también estaba dormida. Dice que prendió todos los focos de su casa y que pues ya los golpes de la puerta desaparecieron, ya no escuchó las voces, pero pues sí le dio mucho miedo, ¿verdad? Fue algo muy pues de mucho terror paranormal. Y pues bueno, o sea, es que me estoy acordando de la historia porque sí está muy larga. Lo que refiere aquí Daniel, dice que al día siguiente pues volvió a soñar en el hospital. Lo asustaron, se despertó, pero que luego inmediatamente de donde estaba soñando en el hospital, en el sueño se trasladó a su casa y vio a la enfermera que había muerto en el incendio. La vio sentada en la sala de la casa de Daniel. Dice que del susto él se despertó, escuchó a su hija gritar en el otro cuarto y está diciendo, papá, ¿hay alguien aquí? Dice que, o sea, Daniel lo había soñado, ¿verdad? Ya se despertó a la vida real. Es que pareciera que está medio revuelto, pero no está revuelto. O sea, sí. Ya se despertó y en la vida real la niña estaba gritando, papá, ¿hay alguien aquí? Daniel se levanta asustado, va al cuarto de la niña y ve a la enfermera parada al lado de la cama de la niña. Y que les dice, es que me tengo que llevar a alguien. Ay, no. Y qué miedo. Por eso a la esposa le decían que alguien se tenía que quedar. Ajá. Entonces dice que pues lo único que hizo Daniel, dice que pues que hablaron con personas para que fueran a dar una limpia a su casa. Le dieron una limpia a ellos y bien o mal pues se fueron a rentar una casa mientras se les pasaba el susto. Ya pasaron 2-3 meses, se les bajó el susto. Regresaron, la casa ya estaba, pues ya la habían limpiado. Dice que un montón de personas, según ellos ya les habían quitado lo que traían ahí de esos de sueños premonitorios. Sí. Y pues regresaron y que hasta ahorita todo está normal. O sea, la historia todavía está veremos, continúa, en ver qué pasa. Pero que fue algo que estuvo muy feo, muy fuerte. Digo, es un sueño, no quiero decir premonitorio, pero lo que estaba soñando después, o sea, lo que estaba soñando después se le apareció en la vida real. Entonces, la historia que yo le puse, cuando los sueños se convierten en pesadilla. Pues sí, era toda una pesadilla. Sí. Y esta es la historia que les traigo hoy, amigos. Espero que les guste de los sueños premonitorios de nuestro amigo Daniel, que no se llama Daniel, pero que hasta su esposa y su hija participaron en esta historia. Digo, es difícil que 2 personas sueñen exactamente lo mismo. Sí. Digo, a mí sí me ha pasado que he soñado con un lugar. Me he visto en un lugar en mis sueños y no sé, meses después ya estoy, o sea, por alguna razón fui a algún lugar y ese es el lugar que soñé. O sea, eso sí me ha pasado en varias ocasiones. Claro que no es un sueño de miedo,
¿verdad? Como cuando dicen el déjà vu. Ándale. Un déjà vu. Un déjà vu. Que ves algo que supuestamente ya habías visto y dices, ya estaba aquí. Pero pero obviamente yo sabía que yo lo había visto, pero en mis sueños. Ajá. Entonces yo me soñaba en cierto lugar y después de unos meses ya estaba en ese lugar. Sí. Me soñé, por decir, en una casa y unos meses después estaba en esa casa. Claro que cuando yo recién soñaba, pues se me hacía muy extraño porque, por decir, a lo mejor el primer escenario que mencioné, pues no era tan indiferente, pues era un paisaje al aire libre. Pero la segunda ocasión fue una casa que yo jamás había pisado esa casa en mi vida. O sea, nunca había pisado. No la conocía ni a las personas, ni la casa, ni nada. Meses después pasó un acontecimiento y estaba en esa casa de desconocidos. Igualmente no conocía a las personas, pero estaba en esa casa y la reconocí de inmediato. Que yo ya había estado así. Claro que no en las mismas circunstancias de mi sueño. Okay. Fueron circunstancias diferentes, pero era la misma casa, con personas que también no conocía. Okay. Entonces sí me ha pasado así algunos sueños que he tenido, que algunos detalles, porque no es bueno, a mí no me pasa que es precisamente todo idéntico, no, pero sí son detalles. Me han pasado detalles muy específicos que luego días después o tiempo después lo veo y digo, esto yo lo soñé. O sea, algo va a pasar, o algo similar puede llegar a pasar de lo que ha pasado en mis sueños. Entonces, esa experiencia sí la he tenido. Y pues bueno, yo traigo la historia. Bueno, no sé qué opinas tú de estos sueños. Yo, pues mira, no me ha pasado nada todavía. Espero que no me pase porque me daría mucho miedo. Digo, miedo entre comillas, porque pues no hay nada que no podamos darle una explicación lógica. Y acuerden que aquí somos cazadores de misterios y tratamos de desempolvar o desentrañar todos estos temas paranormales. Pero sí, todavía no nos ha pasado nada extraño. Sí, yo la verdad, para mí sí es muy extraño porque no sé si se puede decir que es destino o qué pasa, pero para mí sí es algo paranormal. No necesariamente, porque como no es de miedo, no me dio miedo, pero es algo extraño que yo en mis sueños pueda ver un lugar, una situación, detalles específicos que luego pasan. Entonces sí, o sea, como que sí me parece a mí algo muy fuera de lo normal. Claro. Ajá. Entonces, a veces sueñas, a veces he soñado y sí, reconozco que es como que influenciada por alguna película que vi, por alguna situación que acababa de vivir o alguna preocupación relacionada con eso. Eso sí me ha pasado, ¿verdad? Pero lo que me parece a mí muy extraño es soñar un lugar así, o sea, soñar el lugar y unos meses después o un tiempo después verte en ese lugar. Eso sí, para mí, no sé cómo explicarlo. Ok. ¿Verdad? Porque cómo puedes soñar un lugar que jamás has visto y jamás has visitado. Sí, o sea, y si no es un lugar público ni famoso como estos que dice que era un hospital, que pudiera ser que todos los hospitales o muchos hospitales se vean parecidos o similares. Si sueñas una casa que no conoces, pues cómo sabes, o sea, los detalles de la casa, ¿verdad? Y de las personas que están dentro de esa casa. Fíjate, y en mis sueños, en algunos sueños que yo he tenido, a mí no me pasa que me digan, no te despiertes. A mí me pasa que me dicen, despierta. Ajá, así como que... Al revés. Sí, al revés. Entonces, pero no siempre, por eso te preguntaba, porque no siempre en ese despierta, no siempre puedo hacerlo fácilmente. A veces para mí es más difícil despertar que otras ocasiones. Entonces, esto de los sueños es algo realmente muy misterioso. Son misterios que, pues sí, están ahí para investigarse y creo que es terreno desconocido todavía, muy desconocido. Sí, porque aunque busquemos explicaciones lógicas, lo puedes buscar, pero hay cosas que no tienen sentido. Bueno, pues yo traigo una historia de una niña que tuvo un sueño premonitorio. Un sueño tipo así es una experiencia tipo de película, se podría decir.
Es un hecho que pueden investigarlo y lo pueden encontrar en internet. Ok. En esta ocasión, esta niña era una niña pequeña de 10 años que ella soñó con su escuela. Ok. Pero por ejemplo, ella soñaba que su escuela desaparecía. Sí, ella por ejemplo, ella El sueño de todo niño, que la escuela desaparezca, ¿no? Pero a ella sí le gustaba ir a la escuela. Ah, ok. Yo dije, pues es el sueño que le gusta. No a todos, hay niños que les gusta. Pero bueno, sí, o sea, hay niños, ¿verdad? Que, pues sí, a lo mejor no tienen el gusto tan desarrollado. En este caso, bueno, esta niña, llamada Erin, ella sí tenía el gusto por ir a la escuela. Ella, la historia de ella, ocurrió hace muchísimos años en un lugar, pues, lejos de aquí, de nosotros, ¿verdad? Aquí nos platica, ¿verdad? Que ella de repente un día, sin más, porque pues obviamente no, como por ser niños, pues sueñas, no todos los sueños los platicas. A veces sueñas y no te acuerdas de lo que soñaste. En esta ocasión ella despertó muy consternada por el sueño que tuvo y se lo platicó pues a su mamá, ¿verdad? Le platicó a su mamá que ella tuvo pues un sueño que la dejó muy inquieta. Ella le platicó a su mamá que en sus sueños ella despertó en la mañana, se preparó para ir a la escuela, ¿verdad? Se bañó, se vistió, la rutina normal de cualquier niño que va a la escuela por las mañanas. Cuando llega al lugar donde está su escuela, ella en sus sueños, al llegar a este punto, la escuela no estaba, o sea, no había rastro de la escuela. Entonces, la niña dice que en lugar de la escuela había un espacio, o todo el espacio estaba en oscuridad total. O sea, era algo totalmente negro. No podía ella percibir el edificio, o sea, ella no podía verlo porque estaba en total oscuridad. Entonces, durante sus sueños, dice que como que su escuela había sido cubierta por algo, ¿verdad? Porque ella no podía ver el edificio. Ella solamente veía que estaba todo negro. Entonces, como que en sus sueños ella decía, tal vez algo está cubriendo mi escuela, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues no puede desaparecer un edificio así como así. O sea, ¿cómo desapareces un edificio? O sea, pues no puede desaparecer, ¿verdad? Claro que los sueños pues son extraños. En los sueños... Claro. En los sueños, tú puedes soñar que en ese lugar no había absolutamente nada y había algo totalmente diferente. Entonces, ella pues se quedó pues muy inquieta cuando despertó, ¿verdad? Ella nunca pues había tenido un sueño similar y pues ella no sabía qué significado darle a ese sueño que había tenido. Estaba tan preocupada. Le contó a su mamá el sueño que tuvo y pues su mamá, igual que ella, pues no entendía, ¿verdad? No entendía el por qué, no entendía cómo explicarle, vaya, no sabía cómo explicarle el por qué su escuela se había quedado en total oscuridad. Entonces, pues bueno, dice la niña, bueno, entonces pues se convencieron, ¿verdad? Su mamá, obviamente al consolarla, pues se convencieron de que pues todo había sido un sueño, que pues, o sea, pues todo estaba pues bien, ¿verdad? Entonces, pues a la mañana siguiente, o sea, él ese día, pues muy consternada, pues era un semana. Al día siguiente, pues ella despierta, se prepara habitualmente para ir a la escuela y igual que pues todos los niños de la comunidad, ¿verdad? También se prepararon todos los demás niños para ir a la escuela. Para ir temprano. Para ir, ajá, claro. Entonces, pues ahora sí que lo que pasó enseguida, fue algo que marcó totalmente a toda la comunidad. Ahí dice que pues todos los niños llegaron con normalidad a la escuela, pero que en un punto de las 9 de la mañana ocurrió algo muy terrible, o sea, algo muy horrible. ¿Qué pasó?
Y aquí es un suceso muy inexplicable porque una enorme masa de residuos de carbón saturados de agua comenzó a deslizarse desde una montaña situada sobre el pueblo. Entonces, estos residuos en cuestión fue como una avalancha de residuos. Okay. O sea, fue como una avalancha de residuos que en poco tiempo cubrió varios edificios, entre ellos la escuela de esta niña. Ok. Entonces, dice aquí que pues esta tragedia fue pues tan grande, pero pues ahora sí que el significado que ella no pudo darle cuando despertó ya tuvo más significado, o sea, obviamente, ¿verdad? Para todos los demás, o sea, en este caso para su mamá, pues ya tenía un significado, ¿verdad? Porque la niña decía que ella veía su escuela cubierta por algo negro, o sea, que era algo tan negro que no podía ver su escuela. Entonces, pues oye, ahora sí que qué interesante. ¿Y tenemos el nombre de la niña? se llama Eril. Okay. Así se llama la niña. ¿Tenemos dónde ocurrió también? Sí, sucedió en Gales. Ok. Esta tragedia dice que causó muchísimas muertes, o sea, causó 144 muertes y también, pues los niños de la escuela, entre ellos la niña que tuvo este sueño, también murió. Entonces, aquí la pregunta, ¿verdad? Obviamente su mamá pues quedó muy, muy consternada porque dice, pues, ¿cómo es posible que mi hija hubiera soñado eso? Sí. O sea, no había una explicación. Resulta que al platicar con otras mamás, otros niños también habían tenido el mismo sueño. Órale. O sea, otros niños de esa misma escuela habían tenido... Les estaban avisando. Ese sueño, exacto. Era como que un aviso de que eso estaba a punto de suceder. Entonces, ahora sí que esto fue un suceso que marcó, ¿verdad? Un antecedente para que pudiera haber más interés en este tipo de sueños, porque pues obviamente en este caso, en este pueblo, varios niños de esa escuela tuvieron este sueño que ellos vieron en sus sueños que su escuela se cubría de una cosa negra y pues en este caso era ese carbón que iba a venir a cubrir. ¡Qué miedo! O sea, sí. ¡Qué miedo! Qué interesante y qué triste historia, digo, por todos los fallecimientos y los niños ahí incluidos, ¿verdad? Y que pues no supieron a tiempo los papás. Pues yo creo que nadie hubiera podido darle una explicación hasta que después terminó sucediendo lo que pasó, ¿verdad? Pero qué certero y qué los detalles, ¿verdad? O sea, los detalles de... Sí, y yo creo que esto marcó un antecedente importante porque obviamente ya los sueños premonitorios ya no se toman tan a la ligera, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque pues, como te digo, en este caso de esta historia de esta niña, pues ya después de que pasó la tragedia, las mamás, o sea, pues comentaron, ¿verdad? Y pues coincidieron en que varios de los niños habían tenido ese sueño. Entonces a lo mejor si hubieran comentado antes, pues a lo mejor se les hubiera hecho raro, no hubieran mandado a los niños a la escuela, no sé, ¿verdad? A lo mejor hubiera pasado... Sí, o sea... las cosas diferentes. Ponle que si a lo mejor 2, 3 mamás se hubieran juntado y hubieran dicho, oye, mi niño está soñando esto, pues se les hubiera hecho raro, a lo mejor hubieran investigado, pero igual, o sea, para atinarle qué día iba a pasar eso. Sí, y otra cosa, ¿qué es eso? Que les avisa. Que les avisa. Claro. O sea, ¿cómo pudo algo avisarles a varios niños al mismo tiempo y el mismo sueño? Como te dije hace rato, es bien difícil que 2 personas sueñen lo mismo. Pero en este caso, varios niños soñaron lo mismo, entonces, y fue como, supongamos, como un aviso. ¿Qué es eso que se mete en sus sueños y les da ese tipo de avisos? Sí. Lo dejamos de tarea, nos lo llevamos para investigarlo, para hablarlo en un próximo capítulo porque está interesante. Ajá. Y lo que nos queda de lección es, pues, ponerle atención a los sueños.
Ujú. No dejarlos como que, era un sueño, no, o sea, no es real, ¿verdad? Puede que se convierta en realidad. Ujú. Pero sí hay sueños que sí dan mucho miedo. Claro, Yo he claro. tenido sueños que me han, o sea, yo sí, despierto súper asustadísima. O sea, Que parecen reales. que parecen reales. Bueno, y otra cosa, digo, regresando al tema de los niños, de la niña, al que dio estos sueños, suponiendo que sea una entidad o alguien que les estuvo avisando a varios niños, pues, ¿por qué no les avisas de otra manera más directa, ¿verdad? O sea, porque como quiera, pues el aviso no fue suficiente. No fue suficiente. O sea, no quiero decir que no sirvió, pero pues no sirvió. No, pues no nos sirvió. Entonces, porque, bueno, aquí el caso de en el caso de la niña, pues no sirvió, que es la historia que se contó, ¿verdad? Pero no sabemos a lo mejor si hubo otros niños de la comunidad que también soñaron y que no los mandaron a la escuela. O sea, ese detalle específico, pues no lo tenemos porque pues es una historia que pasó hace mucho tiempo. Pero sí me llamó mucho la atención y me gustó la idea de venir a contárselas, porque como dijimos, ¿verdad? Tenemos las historias que nos mandan al canal, que son historias de, o sea, de personas, de gente, ajá, que exacto, nos cuenta sus testimonios, anécdotas. Ajá, pero así como nos gusta analizar estos misterios, buscar explicación, tratar de darle una explicación lógica a las cosas que pasan. Ajá. Pues aquí con esta historia a mí me pareció que por más que busquemos explicación, no hay una explicación lógica para que varios niños sueñen lo mismo. Y que realmente, o sea, con esos aspectos tan detallados de que algo negro cubrió mi escuela y luego, o sea, en este caso, eso que bajó pues era negro. Su escuela quedó, o sea, cubierta de eso que salió, de eso que se desprendió de la montaña y Oye, quedó en oscuridad. Se me afigura, digo, no sé si tenga relación o si sea parecido a la película. Digo, y deberíamos hablar de esta película en el canal de Noches de Terror Paranormal, que los invito a suscribirse al canal de Noches de Terror Paranormal, donde vamos a estar analizando películas de terror. Se me afigura un poco la película de Mothman Prophecies. Sí. O El Hombre Polilla, de que se aparece cuando algún suceso importante va a marcar una región donde va a haber algo grave y muchas personas pues terminan falleciendo, ¿verdad? Sí. Digo, a lo mejor él no recuerdo si les avisaba también en sueños, pero lo que sí recuerdo es que varias personas podían ver a este personaje, este hombre polilla alto con ojos rojos, y días después ocurrían trágicos incidentes, desastres que terminaban con la vida de muchas personas. Sí, yo creo que hay varias películas que hablan acerca de este fenómeno. Uno de ellos también es la de Presagio, creo que se llama. Ah, claro, de Ahí Nicolas Cage, también, de Nick Cage. ajá, ahí también, o sea, como que no se había unas mujeres que decían que estaban enfermas, que como que no estaban bien, pero esta mujer o sea, podía ver o escuchar de ciertas entes que le avisaban que iban a ocurrir ciertos sucesos. Ajá, y que ya cuando, fechas exactas. Exacto, ya cuando, exactas. O sea, para ella no eran fechas, para ella eran números, ¿verdad? Porque pues ahorita no recuerdo si ella propiamente sabía que eran fechas, pero era como una codificación que ya las personas como que se dieron a la tarea de investigar y cayeron, o sea, dedujeron o se dieron cuenta que eran fechas con más detalles, y eso les ayudó a saber que pues, o sea, así como que indudablemente eso iba a suceder. Sí, digo, y esto de los sueños, amigos, gente de aquí de familia que está en casita, pues es algo, es terreno incomprendido, desconocido, y no es como que, soñé con serpientes, alguien te tiene envidia. O sea, no puede ser algo así tan genérico para los millones y millones de habitantes que habitamos este planeta. Entonces, sí debiera haber una... Dicen que son chismes.
Chisme, sí, o sea, a lo mejor sí debiera haber una descripción o definición, pero como todo, cada persona es diferente y para cada persona yo creo que el sueño es específico o diferente y no podemos generalizar como los libritos estos que de repente venden. El significado de los sueños. Exacto, el significado de los sueños, porque no puede ser, o sea, tantos años y años que ha existido el planeta. Y si tú sueñas con caracoles, significa esto, o sea, No creo que sea por ahí. Obviamente, pues, no, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que esto viene de antes. Creo yo que en la actualidad hay muchos investigadores científicos que han dedicado su vida a investigar ese tema de los sueños y no creo que tengan la verdad absoluta. Entonces se han acercado, a lo mejor han deducido, ¿verdad? De que no, pues sueñas esto por esta y esta razón, pero pues realmente, o sea, la verdad absoluta, pues no creo que haya un investigador que la tenga, porque pues como dices, o sea, cada cabeza, o sea, cada persona es un mundo. Entonces, y tú sueñas en función de tus experiencias, entonces no cabemos todos en una cajita. Exacto, o sea, y no hay alguien que tenga la respuesta exacta para un terreno tan desconocido como los sueños. Digo, no hay alguien con maestría en sueños, doctorado en sueños, significado de sueños. Entonces, pues cada sueño es diferente. Ya te tocará a ti mismo analizar tu sueño, escribirlo si quieres al despertarte y tú mismo buscar las respuestas o investigar por cuenta propia lo que significa para ti y para la familia que te rodea o tus cercanos ese sueño. ¿No crees? Sí, yo creo que pues cuando son premonitorios nos damos cuenta cuando ya sucede que esto fue lo que yo soñé, mira, esto yo lo vi en mis sueños y demás. Y bueno, yo creo que esa es la parte que a lo mejor sí paranormal, pero no terrorífica o no de terror de los sueños. Ajá. ¿Verdad? Porque ya cuando tú, por ejemplo, como el sueño de Daniel, donde había presencias que se venían con él, había presencias que querían llevarse a una persona de su familia, ahí ya estamos hablando de sueños, ahora sí que ya son sueños de miedo, o sea, de terror, ¿verdad? Terror, no, o sea, ¿cómo terror? Paranormal. Nocturno, sí, sueños así como con mucho terror. Entonces, existen yo creo que ese tipo de sueños también, donde esos sueños se convierten en pesadillas y dejan de ser simplemente mensajes, ¿verdad? Dejan de ser simplemente indicios de situaciones que a lo mejor te pueden suceder cuando ya se convierten en sueños donde ya no puedes volver a pegar el ojo, o donde son cosas inexplicables que están pasando, que te hacen ver y vivir situaciones así, pues ahora sí que muy impactantes, muy terroríficas, y que estás soñando. O sea, son las pesadillas. Bueno, y a la gente de casita, pues déjenos un comentario si alguna vez han tenido un sueño que días después o al despertar les pasó. ¿Alguna vez tuvieron un sueño que se sintió tan real que cuando despertaron no sabía si todavía estaban soñando o si el sueño continuaba aquí en la vida real? Y pues quiero leer sus comentarios, qué piensan de este tipo de historias, de los sueños, que aunque pareciera que no son de miedo, pues a mí sí se me hacen de mucho miedo, sobre todo cuando te avisan o te anuncian eventos trágicos, y lo más lamentable, cuando no los podemos descifrar a tiempo. Así es. Y pues bueno, ¿verdad? Como decimos nosotros, pues aquí compartimos puntos de vista. No tenemos la verdad absoluta sobre el tema. Compartimos historias que nuestros suscriptores nos envían. Y también tratamos de traerles un poco más para tratar de como que sustentar este tipo de historias que les han pasado a nuestros suscriptores. Sí. Y bueno, ya para despedir el capítulo, quiero invitarlos a que se suscriban a Terror Paranormal Podcast. El podcast más paranormal del momento. Oye, me estaba acordando de otra película. A ver.
Bueno, es que no recuerdo muy bien, pero había una que se llamaba Premoniciones, ¿no? Ajá. De Sandra Bullock. No, pues no sé, pero hay una que se llama así, ¿no? Sí. La voy a ver para ver si tiene relación con... Creo que alguna vez la vi, pero no me acuerdo muy bien ahorita si son sueños premonitorios. Pudiera ser, digo. La vemos y la contamos en el canal Noches de Terror Paranormal. Los invitamos también a suscribirse a ese canal. Los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción. Y al canal de Liz Paranormal en YouTube, donde ya vamos creciendo, ya estamos preparando todo su contenido. Y recuerden que todos los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción. Los Instagram de nosotros, el grupo de Facebook, la página de Facebook, Instagram, todo se llama igual, Terror Paranormal Podcast, para no batallar. No tiene pierde. Coméntenos los reels, que ahí subimos de repente un montón, porque nos gusta hacer reels y que se vayan subiendo a Instagram, a Facebook, a TikTok. Entonces coméntenos, porque nos gusta leer los comentarios. Y un último anuncio: ya está muy pronto a salir el libro de Terror Paranormal Podcast, Relatos de Medianoche. Sí, ya estamos en los últimos detalles para que ya pueda existir. Bueno, ya existe, pero sí, pues ya, para que ya pueda publicarse. Ok, Relatos de Medianoche, volumen 1, donde vamos a estar contando las mejores y más intensas historias con detalles específicos, detalles extras que no salieron aquí en el podcast, porque no todo lo contamos en YouTube y no todo sale tal cual. Digo, y ahí sí lo vamos a poder dar esos datos extras que no salen en las historias aquí en el podcast. Y pues ya para despedirnos, ¿algo que les quieras decir a la gente? Pues no olviden suscribirse a este canal y a los otros canales. Y pues si tienen alguna historia que quisieran que compartamos, o si tienen algún conocimiento de esta historia, algo extra que podamos incluir, pues bienvenido en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden escribir. Sí, digo que no ha de faltar el psicólogo que diga no, los sueños, o alguien que analice tipo de sueños, que nos diga para él o para ella el significado de esto. Pero yo les digo, ustedes tienen la tarea de investigar sus propios sueños y darles ustedes su significado con su vida, ¿verdad? Así es. Y pues nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.